Thank you very much. Welcome, everyone, and thank you for having me here. I am going to switch to Spanish, and you'll see because it has to do something with my presentation. Buenos días a todos, gracias por tenerme aquí. Pensé en hacer una presentación ligeramente diferente a datos técnicos y a nuestra experiencia de Televisa. Después en las preguntas, si quieren que profundicemos más, estaré dispuesto a responderlas. Pero sobre todo, y me impresionó mucho la ponencia de Andrés Oppenheimer, porque traigo algunas ideas que contrastan un poco con lo que él estaba exponiendo, sin definitivamente estar en contra ni en desacuerdo con ciertos fundamentos básicos que él decía, pero tengo la impresión de que en los años recientes hemos estado como muy focalizados y obsesionados con el desarrollo en Oriente y hemos dejado de ver mucho lo que ha estado sucediendo en casa. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió trabajar sobre tres ideas básicas generales. La primera es el mundo de la ñ, la segunda es el futuro o el presente digital, y la tercera es la realidad económica. No pretendo tener como ninguna gran conclusión, sino que más bien atemos los cabos de estas tres cosas que significan. A nuestros compañeros brasileños, de alguna forma siento que estamos incluidos y los van a ver en algunas de las gráficas, aunque no participan directamente o participamos o compartimos directamente la parte del idioma, sí compartimos muchos de los elementos de una lengua que es una historia cultural similar, valores y una visión del mundo más o menos parecida. Entonces, el mundo de la ñ, lo bauticé así porque la ñ es singular, es peculiar del español, y quise hacer una reflexión como publicista, como gente que se dedica a los contenidos, de cuál es la importancia de pertenecer a una lengua o pertenecer a un idioma. Lo primero, los datos demográficos. El inglés es, sin lugar a dudas, el idioma que más se habla en el mundo. Después está el mandarín y después el español. De estos, el hindi y el árabe siguen por detrás, pero de estos dos, el inglés y el español son los únicos que son verdaderamente internacionales, que abarcan más de una nacionalidad y de un solo país y que les dan características singulares. Somos 510 millones de hispanoparlantes en todo el mundo. Es una cantidad bien importante de personas. Y esto me lleva a pensar qué es un idioma. Y me acordaba de una novela de un escritor israelí que me gusta mucho, que se llama Amos Oz, que se llama Un mismo mar. Y pensaba que una lengua es un poco como un mar, es un punto de comunicación y de vinculación. Se habla de los mares como referentes culturales, ¿no? La cultura del Mediterráneo, la cultura del Atlántico, se hablaba ahora de la cultura del Pacífico. Pues pertenecer a un idioma es pertenecer a ese mar y poder compartir con otros. Es en un sentido una moneda de cambio. ¿Qué valor tiene poder estar desde Buenos Aires hasta Chicago y sentarte en un lugar y pedir un vaso de agua y que sepan a qué te estás refiriendo? Donde las variaciones son relativamente bajas entre un país y el otro y que sin embargo tenemos esta posibilidad de comunicarnos. Esta idea de los arquetipos y de los símbolos es justamente tener una visión del mundo común, nos permite estructurar narrativas comunes y que esas narrativas puedan trasladarse de un lugar a otro, se puedan compartir de un lugar a otro. Una lengua, como lo pongo aquí, es mirar desde un lugar, es un horizonte en un sentido y también una perspectiva, te ubica en alguna parte y me refiero conceptualmente, decía Heidegger que la lengua es habitar en el mundo, que se piensa desde el lenguaje. Ese es, digamos, desde el punto de vista filosófico. Y no al revés, tendemos a pensar que primero pensamos y luego hablamos. No, es a partir de lo que hablamos y como hablamos lo que pensamos. El español es importante, como decía, porque es una lengua de comunicación internacional. Es un idioma de demografía joven y creciente. Tiene una representación hemisférica y todas estas cosas valen porque además tienen un peso específico que es muy grande. Aquí más o menos aparece en la mancha la cantidad de gente que hablamos y cómo está distribuido en el planeta. Y como les digo, es un idioma que trasciende hemisferios, que abarca una buena y muy importante parte de Estados Unidos y que llega hasta Sudamérica y que tiene presencia en Europa. Dicho lo anterior, pensaba, bueno, en el mundo de las tecnologías emergentes, en el mundo del futuro digital o del presente digital, que además es inevitable y progresivo, no voy a entrar a los detalles específicos, pero ya se habló mucho de esta revolución que está caminando y que nos va a tocar vivir a nosotros y de alguna manera tratar de interpretarla, pero que primero es inevitable y es progresiva. Hoy en el mundo estamos más conectados, vivimos de forma mucho más simultánea y hay algunos de estos que son paradójicos, de estos términos. Es un mundo más estandarizado, donde es más fácil establecer esta comunicación porque existen esos estándares.
Es mucho más descentralizado, no se mueve del centro hacia la periferia, sino funciona mucho de las periferias y se generan diferentes centros. Es un mundo más personalizado, donde uno consume el tipo de contenido y de experiencias que uno decide, se autosegmenta mucho más fácil de diferentes formas y bajo diferentes criterios, y nos permite tener una mayor ubicuidad. Podemos tener una presencia mucho más importante. ¿Esto qué tiene que ver con el concepto anterior del idioma? En el mundo de la emergencia y de los eventos digitales, la lengua se convierte otra vez en una herramienta fundamental, porque básicamente nos comunicamos a través de nuestros dispositivos en nuestro idioma, y otra vez generamos comunidad. Hemos visto todo el surgimiento de las redes sociales y el impacto que están teniendo, y todo esto es de forma incipiente. Ahora, con los datos que se comentaban de la cantidad de video que se consume, pues normalmente se consumen en tu idioma natal, en tu lengua natal, y es en ese sentido donde lo que tú hables es una parte fundamental de lo que vas a estar comunicando. Imagínense, por ejemplo, no sé, si hablas noruego, pues tu acceso a redes sociales y a comunidades sociales del mundo del noruego pues es relativamente limitado. En el español es de una vastidad enorme. Además, con esa posibilidad de transcomunicarnos de manera sencilla, los jóvenes pueden chatear y hacer vínculos muy rápidos, básicamente basados en su idioma o en su lengua. Dentro del mundo de las plataformas digitales, como lo estamos interpretando, como lo estoy entendiendo yo, el gran emergente es el capítulo de móvil, sin que, digamos, la parte de las PCs vaya a seguir existiendo y toda la transformación que por ahí viene. Pero creo que la gran transformación que nos está tocando vivir y que lo estamos viendo por las cifras de cómo van aumentando es la emergencia de los smartphones y la posibilidad de articular desde ahí todo nuestro consumo mediático. Estos son suscriptores de celular contra la población global, o sea, ya casi estamos hablando de que hay el mismo número de suscriptores a servicios móviles, y hay países donde supera la cantidad de suscripciones a servicios móviles que la cantidad de la población que tiene. Hay una conectividad sin precedente y esto evidentemente pues, nos da mayor accesibilidad a todos, y esa es una tendencia que en América Latina ha estado de alguna forma rezagada, yo creo que por temas de inversión en ciertos capítulos específicos. Los costos han sido muy caros, pero vemos una tendencia que viene descendiendo y que se va a transformar. Esta siguiente gráfica muestra algo que me parece también bien interesante. Ya en el 2011, y entiendo la división entre las 4 pantallas, pero yo a veces la sintetizo en 3, porque hablamos de la PC, hablamos de la televisión y hablamos de móvil y tablets como aquellas que puedes transportar y movilizar. En el 2011 ya se vendieron combinados más tablets y smartphones que PCs, pero las proyecciones hacia el futuro para el 2016 son radicalmente diferentes. Por mucho van a ser las ventas superiores de los móviles y de los pads comparados con los PCs. ¿Eso dónde nos pone específicamente a nosotros como una compañía generadora de medios? Revisábamos, es más, justamente uno de los artículos que Google, de una investigación que mandaron a hacer, la televisión curiosamente, y coincide con lo que estaba exponiéndose en Comscore ahorita, sigue siendo la pantalla donde más tiempo la gente pasa. Lo que pasa es que estamos viendo la televisión de forma diferente y se están incorporando los móviles a nuestra experiencia televisiva. Y se están incorporando básicamente por 2 efectos. Uno que tiene que ver con la televisión social o el social TV, me interesa comentar lo que está sucediendo. Y de hecho la experiencia original de la televisión era una experiencia social. En el caso de nosotros que producimos mucho las telenovelas o la transmisión de los partidos de fútbol, normalmente la gente lo ve con un grupo y le gusta compartir eso que está viendo. Con las nuevas tecnologías y con el móvil asistiendo como un second screen a lo que está pasando, se potencia esa experiencia social de la televisión a niveles insospechados. Entonces estamos viendo que ahí aparecen muchísimas oportunidades en el concepto de televisión más móvil sumados. Por otro lado, la pantalla como second screen, y esto tiene que ver básicamente con 2 cosas, un tema que a veces se inicia la experiencia televisiva fuera de la televisión. Yo me puedo enterar a través de un push notification en mi teléfono celular y entonces voy y me engancho ya con mi película o con la serie de televisión que quería ver, o puedo enterarme de lo que está sucediendo en un partido de fútbol en lo que transito entre un lado al otro y estoy llegando a mi oficina o a mi casa para poder verlo de otra forma.
Esta experiencia del second screen simultáneo a lo que está pasando en la televisión es donde siento que viene un trend importantísimo. Esto obviamente trae retos para los publicistas y para los generadores de contenidos, porque vamos a tener que pensar en cómo articular narrativas que viajen por estas diferentes plataformas. Una parte importante creo que es este tema de cómo complementa el video para el tema de segmentos jóvenes, cómo se convierte en una herramienta clave para el catch-up, para que la gente siga viendo y tenga la oportunidad de ver casi on demand y cuando ellos quieren y como ellos quieren los capítulos de sus programas. Pero creo que si lo llevamos un paso más adelante, la verdadera experiencia transmedia va a suceder con estos móviles devices articulados con los medios más tradicionales. Y es donde yo enriquezco la experiencia narrativa de lo que estoy viendo, y el caso muy sencillo puede ser un partido de fútbol donde hay una narración lineal en la televisión y donde tengo un tiempo limitado para desplegar una cantidad de información, o tengo que hacerlo lo suficientemente estandarizada como para que sea la que el gran público quiere. Sin embargo, a través del mobile device yo puedo mandar información y hacer que la experiencia sea complementaria, porque a diferentes usuarios les pueden interesar diferentes cosas de lo que están pasando en el partido de fútbol. Lo mismo aplica para una telenovela, para una película, etc. Esto que nos lleva justamente a los dos grandes retos, creo que de generadores de contenidos y de publicistas. Por un lado, innovar en la creación del contenido y por otro lado, aprovechar estas oportunidades comerciales. Creo que también, y es muy ilustrativo los datos que nos daban ahorita de Comscore, hay un dinero incremental en el mercado que se puede invertir y que se puede generar, porque son perfectamente complementarios este tipo de audiencias, no solo desde el punto de vista de los demográficos, que sin lugar a dudas lo es, los jóvenes están sobre todo en sus dispositivos digitales, pero también en la forma en que los hard users se involucran con una marca. En regresar a la publicidad, no solo a este trabajo, digamos, de estar picando la piedra y labrando, sino de la verdadera construcción de marca y de la integración de las marcas como algo importante en la vida de las personas. Y creo que cuando tenemos usuarios lo suficientemente involucrados para estar participando, en el caso, por ejemplo, de un programa de concurso y de estar participando en sus second screens, o en el caso de un partido de fútbol, van a recibir muy bien el efecto de lo que esas marcas les quiera decir, y sobre todo si esas marcas les están facilitando esa experiencia en sus second screens. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad interesantísima desde el punto de vista de negocios y que deberemos de enfrentar de alguna forma generadores de contenidos y publicistas. Estos son algunos de los mercados que ya se comentaba también. Los marcados en naranja son es el nivel de involucramiento en las redes sociales, pero fíjense, está puros países de habla hispana dentro de los primeros 10, y sumados serían sin lugar a dudas mucho más. Estás hablando de una comunidad con un potencial de integrarse muchísimo mayor que cualquiera de los otros países que tienen todo ese nivel de involucramiento en redes sociales, que son de los más altos en el mundo. Como hablaba, y la idea es que yo creo que viene un futuro que es multipantalla. Habrá que entender los diferentes roles que juegan los generadores de contenido y también las marcas en cada una de estas pantallas. Como les decía, sintetizo en 3, aunque en realidad son 4 pantallas. Y un poco la idea es entender cómo van a estar interactuando. Lo que sigue siendo sorprendente es que la televisión sigue siendo de alguna forma, por lo menos para entretenimiento, el eje sobre el cual se construye alrededor y desde el cual se pueden construir esas narrativas. El tercer punto es el de realidad económica. Y esto, como siguiente idea, el español, plataformas digitales, la realidad económica. Me puse a pensar cómo estábamos en la región, qué representamos realmente en el mundo. Lo primero es, como hablaba Oppenheimer, llevamos posiblemente 20 años, la verdad, con relativa estabilidad económica, no ha habido una crisis enorme, desde el famoso efecto tequila creo que no ha vuelto a haber una en la región. Para bien o para mal, muchos de los países de la zona hicieron su tarea de reorganizar sus finanzas públicas, salvo casos muy dramáticos y excepcionales, como en el caso de Venezuela o probablemente lo que decían Bolivia y Ecuador. La verdad es que en general ha habido un shift, ha habido un cambio en la forma de que los latinoamericanos estamos aproximándonos al desarrollo económico. Por primera vez también en 20 años llevamos una etapa continua de estabilidad política, con muchos problemas internos. México, por ejemplo, tiene unos problemas de seguridad muy serios, sabemos que Colombia también. Hay problemas de desigualdad enormes en la región, pero por primera vez hemos visto transitar de un régimen a otro de manera más o menos pacífica y ordenada.
y eso genera instabilidad institucional y eso va generando los cambios graduales, a veces no tan acelerados, que se necesitan. Yo creo que si va a haber algún resultado por la vía de mejorar la educación, de cambiar las condiciones de la región, va a ser por ese lado. Esta gráfica es interesante porque se me ocurrió sumar el Producto Interno Bruto de los que hablamos español y sumé a Brasil en un caso porque dramatiza todavía más. Hasta la derecha está China y los demás son los diferentes países latinoamericanos. Si se fijan, casi tenemos el mismo Producto Interno Bruto que China. Aquí están sumados otra vez los países de habla hispana, en este caso contra los BRICS. Y este es un dato que me parece muy interesante. Vean el Producto Interno Bruto per cápita en América Latina comparado a China e India. Esta clase media emergente de la que hablábamos es mucho más importante y más grande de lo que pensamos. El Producto Interno Bruto per cápita en Latinoamérica es mayor que el de China y es mucho mayor que el de la India. Hablando en términos de publicidad y solo tomando el caso de Estados Unidos, el 10% de la población de Estados Unidos ya son hispanos y contribuyen al consumo interno de Estados Unidos, pero solo el 5% del presupuesto publicitario se está dedicando a ese segmento de la población. Está subejercido. Una última o penúltima gráfica es América Latina sigue siendo una región de jóvenes, véanlo comparado con Asia, Estados Unidos y Europa, y esto es un driver económico importante. Y básicamente lo que quería con esto es darles como 3 ideas, que juntáramos los links y pensar que vivimos en una región que tiene un potencial enorme, que es una región joven y que tiene además un vínculo poderosísimo que es su idioma. Muchas gracias.